Arrancamos. Bueno, buenos días a todos, buenos días Osvaldo. Como estábamos conversando Días. un poco en la previa, estamos con esta prórroga de ganancias, con lo cual la reunión por ahí nos quedó un poco en el medio, pero bueno, como veníamos hablando también, queda grabada y podemos reenviarla a algunos colegas que ya tempranito me la pidieron por favor. Igual se están conectando varios para escucharla y participar. Hoy vamos con. Perfecto. Así que Osvaldo, bienvenido de nuevo después de un fin de largo a esta charla Sí, y a ponernos al día con las novedades. bárbaro. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Bueno, vamos a arrancar. Como bien estaba comentando Mónica, justo en una época complicada porque con esta mini prórroga de los vencimientos de ganancias y bienes personales, justo la charla en el medio, ¿no? Pero bueno, todavía quedan algunos días de arduo trabajo. Y bueno, y el fin de semana largo, un poquito para descansar y un poquito para trabajar también, ¿no? Así que, bueno, vamos a arrancar con la temática de hoy. Vamos a tratar de repasar un poco el tema de emergencia agropecuaria, porque salieron algunas normas vinculadas con esta temática que es tan, pero tan importante y tan preocupante, porque hemos tenido, según dicen, la sequía más importante de los últimos 70 años, y la verdad que las medidas existen, pero no son suficientes. Algo se intentó hacer, alguna agilización de los trámites, y así quedó esta cuestión de emergencia agropecuaria. Y bueno, después vamos a ver rápidamente qué pasa con este proyecto de blanqueo, que veremos si se aprueba. Yo supongo que en algún momento sí se va a terminar aprobando. No sé si con este gobierno, pero van a hacer todo lo posible para que se apruebe. Y bueno, y entró en el Parlamento, así que veremos, veremos qué ocurre, porque la situación está bastante política, está bastante conmocionada en estos últimos días, así que veremos cómo sigue todo. Y algún comentario sobre algunos fallos vinculados con algunos temas puntuales, pero que siempre son importantes, así que algunas novedades en materia de jurisprudencia. Así que, bueno, arrancamos ya mismo, a ver si puedo pasar el PowerPoint. Emergencia agropecuaria, normas vigentes y nuevas medidas. Resulta que a partir del año 2009 tenemos esta ley, la ley 26.509 de emergencia agropecuaria, que derogó otra ley, la ley 22.913, que rigió durante muchos años. O sea, hasta la vieja ley 22.913 tuvo una vigencia muy, pero muy prolongada. Y la nueva, o relativamente nueva, pues estamos hablando ya de 14 años, ¿no? Prácticamente, la ley 26.509, digo bien, 26.509, cuesta, ¿no? A esta hora de la mañana y después de varios días así el tema de feriado largo cuesta un poquito arrancar. Bueno, esta ley 26.509 en realidad no innovó tanto, sino que reprodujo la mayor parte de las normas de la vieja, y algunas cuestiones muy puntuales se ayornaron, pero no fue una modificación demasiado importante, por lo menos de acuerdo a lo que por ahí se requería, y uno lo ve ahora, ¿no? A lo largo de los años, donde las normas parecen ser insuficientes cuando los productores son afectados por este tipo de eventos, ¿no? De emergencia, que tiene que ver con sequía, pero también puede ser por inundación o por fenómenos de granizo, todos fenómenos meteorológicos que afectan al productor agropecuario. Sabemos que la actividad agropecuaria tiene estas características,
es una suerte de fábrica a cielo abierto, como se lo ha denominado en algunas oportunidades, y es totalmente, digamos, susceptible, totalmente dependiente de los factores climáticos, y por eso, bueno, los productores deben de alguna manera prever eso. Hay épocas complicadas y justamente hay motivos, hay eventos climáticos que requieren que los productores se cubran, ¿no? Entre otras cuestiones, y por supuesto a través de los seguros que pueden contratar. Entonces, ¿cuál es el marco normativo del régimen de emergencia agropecuaria? La ley 26.509. Hay un decreto reglamentario, que es el decreto 1712 del mismo año. Todas las normas fueron publicadas en el mismo año 2009. El decreto reglamentario 1712, que la verdad es que tampoco agrega mucho, reglamenta algunas cuestiones puntuales, y sí tenemos una resolución de la FIP, la resolución 2723, que dice o nos dice qué es lo que hay que hacer ante el organismo fiscal, el productor agropecuario, los productores agropecuarios, para gozar de los beneficios, porque de eso se trata, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que otorga la norma para aquellos que están en esta difícil o complicada situación de emergencia o desastre agropecuario? Los beneficios están establecidos en el artículo 23 de la ley. La ley sigue vigente, ¿eh? Convengamos que estas últimas normas que ahora vamos a comentar, lo que intentan es de alguna manera ayornar, yo diría acelerar el proceso para que los productores gocen de los beneficios, pero no ha cambiado, digamos, en la base, no ha cambiado cuál es la norma original, ni tampoco cuáles son los beneficios que dispone la misma. Entonces, en esta suerte de cuadrito tenemos cuáles son los productores. Esto obviamente está destinado a productores comprendidos en zona de emergencia agropecuaria. Para estar en emergencia agropecuaria deben encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción por lo menos en un 50%, y zona de desastre deben encontrarse afectados en más del 80%, o por lo menos en el 80%, para estar comprendidos en este rubro, ¿no? Finalmente, aquellos productores que estén en zona de desastre, pero que tengan afectada su capacidad de producción o su producción en menos del 80%, van a gozar de los beneficios que le corresponden a aquellos que estén ubicados o comprendidos en la zona de emergencia. Ustedes saben que yo les dije que no hubo cambios, pero allá por el año 2001 apareció una norma muy puntual, un paquete de normas. Eso fue muy poquito antes del caos del 2001, pero hubo un paquete de normas, incluyendo un régimen de blanqueo, etcétera. Pero dentro de estas normas había una, el decreto 1386 del 2001, que estaba titulado, nominado Zona de Desastre, ¿no? Zonas de Desastre, el decreto 1386 del 2001. Y en esa oportunidad ese decreto contenía disposiciones mucho más beneficiosas, con exhibición del impuesto, y no solamente para productores agropecuarios, sino para otros rubros comerciales, por ejemplo, que estuviesen relacionados o comprendidos, ubicados en las zonas afectadas. Pero eso duró algún tiempo. Ese decreto fue puntual. Y entonces lo que continúa es simplemente o solamente o exclusivamente la ley 26.509 y sus normas reglamentarias. Ahora, ¿qué es lo que dice la normativa? Y esto fue lo que, vamos a ver dentro de un ratito, lo que se intentó acelerar. Los productores de cada provincia,
A ver, primero, las autoridades competentes de cada provincia deben extender a los productores un certificado, ¿no? Y en este certificado hay toda una serie de datos que debe constar. Acá estamos hablando de que las autoridades de cada provincia emiten un certificado. En ese certificado se acreditan los porcentajes de afectación y debe contar con la siguiente documentación: la identificación del productor y del establecimiento, la mención del decreto provincial que determine, digamos, el estado de emergencia, las fechas de inicio y finalización del periodo de emergencia o desastre y cuáles son las actividades afectadas y el porcentaje de afectación. Esto, como decíamos recién, es exclusivamente para productores agropecuarios. Y acá lo que dice la normativa, y esto es lo que ahora vamos a ver que se intentó agilizar, los productores deben presentar, o deberían presentar, o esta es la norma genérica, ante la AFIP una multinota manifestando la condición de beneficiario y que la explotación afectada constituye su principal actividad. Esta multinota debía estar acompañada de fotocopia del certificado, fotocopia de la documentación que acreditara la titularidad, o en su caso la condición de locatario o arrendatario, y la resolución de la AFIP establece cuáles son los plazos para esa, o establecía, esto es lo que se ayornó, establecía los plazos para la presentación. Bueno, acá hay una cuestión vinculada con principal actividad. O sea, tiene que ser un productor, pero además la principal actividad es la que debe estar afectada, y además la explotación agropecuaria tiene que estar ubicada en la zona respectiva, ¿sí? ¿Y qué se entiende por principal actividad? Porque todo el tiempo estamos hablando de esta cuestión, no nosotros, no las normas, disponen que para gozar de los beneficios, la principal actividad debe ser aquella que es el motivo, ¿no? Actividad agropecuaria, por supuesto, motivo de la declaración de emergencia o de desastre. Bueno, principal actividad es aquella que hubiese generado más del 50% de los ingresos cuando en el último ejercicio cerrado con anterioridad al periodo de emergencia, ¿sí? Eso establece la norma de la FIP, ¿sí? La resolución 2723. Y entonces acá hay alguna crítica por parte de la doctrina, porque nos podemos encontrar con productores que evidentemente han sido afectados, pero que no pueden probar esta cuestión de la principal actividad porque tienen otra que no ha sido, por ejemplo, productor que tenga un campo en una zona que ha sido declarada zona de emergencia o de desastre, pero tiene otro campo, es el mismo productor, es una sociedad anónima o una persona humana, pero tiene más de una explotación, y resulta que hay una que está afectada y hay otra que no, y entonces hay que ver cuál es el tema de la principal actividad. Y esto es en función a ingresos obtenidos en el último año o ejercicio comercial cerrado con anterioridad al periodo de emergencia. Y también ha sido, esto puede estar bien, pero ha sido motivo de crítica de que podrían existir actividades o ingresos excepcionales en otra actividad o por otra actividad, la venta de bienes, no sé, tiene insumos agrícolas o tiene una ferretería o tiene lo que sea, y por ahí está también obligado a ir liquidando porque quiere cerrar y resulta que, o quiere achicarse, y resulta que tiene muchas ventas de la otra actividad, la actividad que no tiene que ver con la emergencia agropecuaria. Pero es así la norma y marche preso. Siempre es en función a los ingresos del último año, antes de la fecha de emergencia, y si los ingresos son superiores al 50% de aquella actividad afectada, corresponde la emergencia, y si no, no. ¿Y cuáles son las medidas que establece este famoso artículo 23 de la ley 26.509? Bueno, primero, prórroga en el vencimiento de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias. Acá cuando habla la norma de patrimonio o los capitales, y bueno, ya
quedó en el olvido porque ¿qué impuesto podría ser? Prácticamente no habría poco acá ¿no? El impuesto a la ganancia mínima presunta ha sido derogado, ¿sí? Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2017, en el caso de las pymes, y de manera genérica para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019. Así que no queda mucho, quedaría bienes personales. Pero bueno, y en materia de bienes personales, recuerden que, bueno, si se trata de personas humanas, sigue estando la exención de los inmuebles rurales que estén inmuebles rurales pertenecientes a personas humanas, ¿sí? La cuestión es que, bueno, este diferimiento, básicamente lo más importante es el diferimiento en el pago de impuesto a las ganancias, y esto es una prórroga que se extiende hasta la finalización del próximo ciclo productivo, aquel en el cual termine o finalice el periodo de emergencia. La ventaja es que no hay ninguna actualización, no hay intereses, nada, ¿no? En materia de ciclos productivos, es la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres la que determina el inicio y la finalización de los mismos. Bueno, las declaraciones juradas involucradas, ya dijimos, ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, y también el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa. Después tenemos una norma que yo no he visto que se haya aplicado porque se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a eximir. O sea que estamos hablando hasta ahora de simplemente prórroga en el pago. Pero acá tenemos también el tema de la exhibición. Lo que pasa es que está en la norma, pero es letra muerta. ¿Por qué? Porque yo por lo menos no he visto la exhibición de gravámenes. Les estaba comentando al principio que en su momento rigió un decreto, el decreto 1386, de zona de desastre con claros beneficios de exhibición, no solo para productores, sino para otros sujetos afectados, pero eso duró un corto lapso. Entonces, esto está en la norma, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha resuelto eximir, no hay una exhibición, no hay, te perdono los impuestos, no hay. Y después tenemos un beneficio que sí es importante, que ya estaba en la ley 22.913, que esto sigue estando. Lo que pasa es que es, digamos, un poco complejo el cálculo, pero es importante. Está desgravado, es una desgravación. Podría llamarse deducción, desgravación, no gravabilidad, como ustedes quieran. Del resultado de la venta forzosa de Hacienda. ¿Qué Hacienda? Bueno, Hacienda bovina, ovina, caprina, porcina. Entonces, este es, sí, concretamente una desgravación. No está grabado el resultado de la venta forzosa. El tema es determinar qué se entiende por venta forzosa, lo cual no es demasiado simple. Para decirlo así rápidamente, venta forzosa no es cualquier cosa, porque si, por ejemplo, el productor estaba vendiendo un promedio de esto, primero que hay que determinarla por cada especie y por cada categoría. Si estamos en el mundo de la hacienda bovina, bueno, habrá que ver para cada una de las categorías. Por ejemplo, novillos livianos, novillos pesados, paquillona, vacas, etcétera, ¿sí? Terneros. Para cada una de las categorías hay que verificar si existió o no venta forzosa. Y venta forzosa es la que excede el promedio de los 2 últimos años por categoría. Si, por ejemplo, no sé, de novillos livianos, el promedio de los 2 últimos años anteriores a la fecha de emergencia fue de 100, y en el periodo de emergencia se vendieron 180, bueno, lo que está desgrabado es el exceso, ¿no? En este ejemplo sería 80, ¿no? No todo, lo cual es lógico. Si ya venías normalmente con una venta promedio de tanto, lo que está desgrabado es el exceso que se produjo, venta forzosa justamente por este estado de emergencia o desastre, porque obviamente con sequía y también ocurre con la inundación, lo que tiene que hacer el productor es vender lo máximo que pueda porque los animales se le mueren, ¿no? Bien, un poquito de agua. Y voy a tratar de acelerar un poco porque
la idea es terminar a las 10 y bueno, quiero comentarles algunas otras cosas. Acá el artículo 11 de la resolución 2723 establece cuál es el procedimiento, que como dijimos tiene que aplicarse por separado para cada especie y cada categoría. Y lo que hay que comparar, pues hay que hacer una comparación. En primer lugar, cuál fue la cantidad de animales que se vendieron durante el periodo de emergencia. ¿Cuántos se vendieron? Tantos. Pero eso hay que compararlo con el exceso que recién estábamos mencionando, o sea, cuál fue el exceso en función a comparar las ventas en el ejercicio de emergencia versus, o el periodo de emergencia, versus las ventas en los dos ejercicios anteriores. El precio se determina en función al precio promedio ponderado. Acá está un poquito de la forma, el cálculo. Ahora vamos a ver un ejemplo muy simple. El valor de venta forzosa es la cantidad de animales vendidos por el precio por animal. El beneficio impositivo desgravado, lo que no está alcanzado, esto figura como una deducción, ¿no?, en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del productor. Es el valor de la venta menos el costo. El costo, digamos, acá hay un tema de inventario impositivo y todos ustedes saben mejor que yo cómo se evalúan los animales en una explotación de cría, en una explotación de invernada, donde fíjense ustedes que si estamos hablando fundamentalmente de cría, el resultado que se obtiene es un resultado muy significativo, porque estamos comparando un precio de venta con un valor, a ver, ¿cuál es la forma de evaluar que tienen los criadores? Y el famoso sistema del costo estimativo por revaluación anual, si están en la zona central ganadera y si están fuera de la zona central ganadera, seguramente adoptaron el régimen conocido como costo fijo, que es el tema de cómo se evalúan los vientres en zona central ganadera. De una o de otra manera, la ley permite que la forma de evaluar impositivamente los stocks en ganadería de cría son muy, pero muy bajos. Se permite una subvaluación, con lo cual si hay una venta forzosa hay un resultado muy, pero muy significativo. Este resultado significativo es el que pretende el legislador, pues pretende no, porque lo hizo, la norma lo que hace es desgravarlo. Bien, entonces fíjense que acá tenemos un ejemplo muy simple, bueno, de un periodo puede ser cualquiera, pero fíjense que está la fecha de declaración de emergencia agropecuaria 1 de agosto del 2019, el cierre de ejercicio 31 de diciembre del 2019, cuáles fueron las ventas que se realizaron durante ese ejercicio, pero fíjense que el periodo de emergencia fue del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de dicho año, 450 animales. Eso es lo que nos interesa. Se vendieron 450 animales de esta categoría, que es novillito, novillo liviano. Resulta que se vendieron 450 novillitos durante el periodo de emergencia. Pero, ¿qué surge de la comparación? Lo que decíamos antes. ¿Cuántos se vendieron de esta categoría durante el ejercicio anterior y el anterior, los dos últimos años? 300 y 200, con lo cual, fíjense que el exceso ha sido de 350. ¿Por qué? Porque el total de ventas del ejercicio 2019 fue de 600. Y el promedio de los dos últimos años fue de 250. Así que tengo un exceso de 350. Esto es, cuánto excede las ventas en el ejercicio con respecto al promedio de las ventas de los 2 años anteriores. ¿Cuánto excede? 350. Bien, entonces, 350 animales por el precio promedio de las ventas del periodo involucrado, que en este caso fue de agosto a diciembre del 2019, 20.000, son todos valores referenciales, por supuesto, nos da un total de valor de venta forzosa de 7 millones. Y entonces hay que ver cuál fue el resultado. El resultado es comparar el valor de venta con el valor de inventario al inicio de estos animales, que obviamente va a ser un valor más bajo, y el resultado impositivo es el que está desgravado. Esto en realidad es un cálculo bastante complejo que hay que hacer por cada categoría y que hay que informar al fisco de acuerdo a la resolución 2723. Pero vale la pena porque la verdad es que si no, el pobre productor, encima que está liquidando los animales, va a tener una utilidad significativa, va a tener que pagar un impuesto a las ganancias justo en el peor momento de su vida productiva.
Y acá hay requisitos a posteriori, o sea, para que esto quede firme, el productor va a tener que reponer como mínimo el 50% de las cabezas vendidas forzosamente de la misma especie a categoría, a más tardar a partir del cuarto año, contado a partir de la fecha de cierre de finalización del periodo de emergencia, y mantener esa existencia por 2 años. Este es un requisito posterior. Mirá que si no cumplís con esto se cae todo como un mazo de naipes. Bueno, entonces hay que acordarse acá. El productor deberá reponer como mínimo el 50% de las cabezas vendidas forzosamente. No todas, el 50%. Y tiene tiempo hasta el cuarto ejercicio, contado a partir de la fecha de finalización del periodo de emergencia. Y esta nueva existencia la tiene que mantener por 2 años. Y todo esto debe informarle al fisco. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué tenemos normas nuevas? Porque la sequía ha sido terrible, inclusive se le había reclamado al gobierno nacional que instrumente medidas más importantes, ¿no? Esto no es algo que le cambia la vida, de nuevo, los beneficios siguen siendo prácticamente los mismos. Y entonces hay un decreto, que es el decreto 193 del 2023. Ustedes saben que hubo una norma previa a la resolución 5234 que la verdad que tampoco cambiaba mucho esta cuestión, entonces hubo reclamos y apareció este decreto 193 del 2023, que lo que dice es, reitera cuáles son los beneficios, reitera, no son beneficios nuevos, suspensión hasta el próximo ciclo productivo, el tema de, esto está también en la ley 26.509, la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de traba de medidas cautelares hasta la finalización del próximo ciclo productivo posterior al periodo de emergencia, suspensión del ingreso de los anticipos, esto sí es importante, de los anticipos correspondientes a ganancias, bienes personales y Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, anticipos que hubieran sido fijados entre el 1 de febrero del 2023, ¿sí? Esto es reciente, 1 de febrero del 2023, anticipos posteriores a esa fecha, y la fecha de finalización del estado de emergencia. El diferimiento, como ya lo mencionamos, está en la ley 26.509, el diferimiento de la presentación de la declaración jurada y de pago de ganancias, bienes personales y Fondo para Educación Cooperativa. Acá no está comprendido el régimen de responsable sustituto, ¿no? El régimen de responsable sustituto, que todos ustedes conocen, ese no está comprendido en el diferimiento y hay que presentar la declaración jurada y pagar acciones y participaciones, como se conoce, o responsable sustituto. Y monotributo, bueno, también va a gozar del beneficio. Reitera el decreto 193 del 2003 lo que recién acabamos de comentar con respecto a la deducción en el balance impositivo del 100% del resultado derivado de la venta forzosa de Hacienda. Y también acá hay un recado, ¿no? Como podríamos decir así, que obviamente la AFIP sí lo instrumentó. Se encomienda a la AFIP una encomienda, ¿no? Una encomienda. Se encomienda a la AFIP que instrumente un plan de facilidades de hasta 48 cuotas para, digamos, los productores afectados por la sequía. Y esto fue reglamentado por la resolución 5.350 del 2003. Esta resolución establece, bueno, acá tenemos los cambios, ¿no? En la resolución 5.350 tenemos los cambios, que es esta historia de la agilización, ¿no? De la automaticidad o presunta automaticidad. Bueno, muchachos, no vamos a esperar de que el productor presente la multinota y después vamos a ver qué hacemos. No, esto va a funcionar de una manera automática para que usted, productor, goce de los beneficios. La resolución 5.350 prevé esta automaticidad. ¿Y cómo funciona? Y funciona de la siguiente manera. Son las autoridades competentes las que van a tener que remitir a la AFIP
un formulario, que es el formulario 1266, con la información que surge de los certificados, la vigencia de la declaración, el número de la resolución ministerial, etc. Entonces son las autoridades competentes las que informan a la AFIP, y esta información es semanal, es hasta el martes de la semana siguiente a la emisión del certificado de emergencia y biodesastre. La AFIP entonces lo que va a hacer es verificar que la actividad principal sea una actividad comprendida, están las actividades agropecuarias mencionadas en el anexo 1 de esta resolución 5350, pero son todas actividades agropecuarias, por supuesto, vigente al 9 de abril del 2023, que es la fecha de publicación de esta resolución 5350. Entonces la AFIP va a verificar estos parámetros de cumplimiento y automáticamente, acá estamos con el tema de la automaticidad o presunta automaticidad, van a ser caracterizados por la AFIP los productores en el sistema registral, en un micrositio que se denomina emergencia por sequía. Esto es según la provincia en la cual se encuentre el inmueble afectado. O sea que esto es, la autoridad competente informa y el fisco verifica, hace una verificación y directamente incluye a esos contribuyentes o caracteriza, esa es la palabra, caracteriza en el servicio emergencia por sequía. Esto puede consultarse. ¿Qué hace el productor? El productor puede consultar a través de consulta de datos, registraciones, digamos, un servicio web, que así se llama, consulta de datos, registraciones, ¿qué digo? Consulta de datos, registrales, caracterización. Hoy, después del feriado, uno puede decir, o los feriados largos, uno puede decir cualquier cosa, pero también la norma prevé que esto puede no haber ocurrido. Esto puede no haber ocurrido, o sea, consulta y no aparece. Entonces, luego de 7 días hábiles administrativos, una vez vencido el plazo en el cual la autoridad provincial remitió la información, se supone que fue correcto, es correcto que la actividad principal debió haber sido esa. Entonces, el contribuyente, entonces, ¿qué hace? No está caracterizado y el contribuyente, él pide, mediante una presentación justamente en presentaciones digitales, zona de emergencia de acreditación, detalla los motivos de la presentación, adjunta copia del certificado emitido por la autoridad competente. O sea, esto es cuando el contribuyente no se ve, no figura como caracterizado por el sistema automático, entonces él hace la presentación. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la modificación de la actividad. Si hay una modificación de la actividad declarada por el contribuyente, ahí ya pide más la resolución. Dice, usted tiene que acompañar una certificación contable de la cual surja que al 9 de abril de 2023 la actividad principal corresponde a alguna de las mencionadas en el anexo 1. Y el fisco ahí tiene un plazo para resolver. Bueno, otra cuestión que dispone la resolución 5350, como el decreto se lo exige, lo que hace la AFIP es establecer un plan de facilidades para aquellos que estén en zona de emergencia, y este plan de facilidades es para obligaciones impositivas y de la seguridad social, intereses, multas vencidas hasta el 31 de abril del 2023. Acá no hay reducción de intereses, no hay liberación de sanciones, es un plan de facilidades, no es una moratoria. Quedan excluidas, como siempre, algunas obligaciones, por ejemplo, aportes y contribuciones destinados a obras sociales y las cuotas de ART. Esto es de manual, siempre es así. Hay 4 planes de pago diferenciados por naturaleza y origen de la obligación. Hay un plan por deuda general, hay otro por deuda de aportes de empleados en relación de dependencia, hay un plan por retenciones y percepciones impositivas y otro por deuda aduanera. Pero el máximo es de 48 cuotas y los intereses, bueno, depende, puede ser el 90%, depende de la categoría del contribuyente, si es pyme, etcétera,
el 90% de la tasa de interés resarcitorio, que la tasa hoy sigue siendo del 5,91%, así que es el 90% de esa tasa, o en algunos casos el 100%. Bueno, acá no los voy a aburrir, es un plan de facilidades, esto depende del tipo de contribuyente, de nuevo si es PYME, no es PYME, y cuál es la deuda, cuál es el plan, si es por deuda general, si es por seguridad social, la tasa ya la comentamos, las cuotas no pueden ser inferiores a 2.000 pesos. Bueno, sin embargo, esto creo que vamos a comentar ahora que hay un nuevo plan, este nuevo plan hay una suerte de solapamiento, si uno que diría, tenemos varios planes de facilidades, ya estamos casi confundidos con los planes de facilidades que existen, hay varios, pero yo no sé si este de la resolución 5350 a alguien le va a servir, porque tenemos un nuevo plan que ahora vamos a comentar. Hay un nuevo plan de facilidades, la resolución 5361. Este plan permite cancelar obligaciones tributarias vencidas hasta el 30 de abril del corriente año. Este anterior era hasta el 31 de marzo del 2023. El nuevo plan es obligaciones vencidas hasta el 30 de abril. Obviamente que acá no entra el vencimiento que hoy estamos soportando, porque es todo lo vencido al 30 de abril. Este no exige pago a cuenta, este nuevo plan de facilidades, pero fíjense que ofrece hasta un máximo de 84 cuotas. Entonces es ampliamente mejor, ¿no? O mejor, una mayor cantidad de cuotas, y también menor tasa de interés resarcitorio, porque si es una micro o pequeña empresa, la tasa de interés resarcitorio será el 70%. Perdón, la tasa de interés de los planes de facilidades, de estos nuevos planes de facilidades, puede ser un 70% de la tasa de interés resarcitorio. Con lo cual, no sé si a alguien le puede llegar a convenir, a mí no veo cuál es la ventaja del plan de facilidades de la resolución 5350. O sea, a todos los efectos, este es un plan genérico, 5361, por la situación económica del país, es para todos, no es para los que están en emergencia, es para emergencia y no emergencia. Bueno, ya dijimos que es para obligaciones vencidas hasta el 30 de abril de 2023, y ya mencionamos que la tasa máxima es el 5,91, pero eso es para algunos casos, ¿no? Para los pymes, por ejemplo, es el 70% de la tasa de interés resarcitorio. Vamos a tener que apurar un poquito. El acogimiento se puede realizar desde el 29 de mayo hasta el 29 de septiembre, y por supuesto, como es un plan de facilidades, no es una moratoria, no implica reducción de intereses ni tampoco liberación de las sanciones. Como todo plan de facilidades, tenemos algunas obligaciones que están excluidas, y acá hubo una crítica, inclusive una presentación por parte de la Federación Argentina de Colegios de Graduados, porque muchos intimados habían ido por el régimen, un régimen general de facilidades, y la verdad es que esto apareció entre gallos y medianoche, entonces no permite la reformulación de planes anteriores, con lo cual si alguien 4 días antes de la vigencia de esta resolución 5361, bueno, porque estaba intimado por la AFIP, porque no tenía más remedio, se metió en un plan general, resulta que ahora aparece un plan mucho más conveniente. Esto fue motivo de una presentación por parte de la Federación de Colegios de Graduados, pero no tuvo ningún tipo de recepción, ¿no? Bueno, y después será causal de rechazo aquellos contribuyentes que con este régimen, estando en este régimen, adquieran títulos valores en pesos para posteriormente liquidarlos en moneda extranjera, que es la operatoria que se conoce como contado con liqui. ¿Qué Osvaldo, podemos decir de nuevo blanqueo? Sí. acá nos dejaron una pregunta que no sé si querés responderla antes de que por ahí cambiemos de tema. No sé si la ves o te la leo. No, léemela, porque estoy con pantalla completa, Bien, ahí no entró la otra, veo. así que perfecto. Buenos días. Para aplicar ventas forzosas, ¿siempre se debe cumplir con los requisitos de actividad principal? Y sí, digamos que esto es para gozar de todos los beneficios. A ver, para gozar de todos los beneficios que establece
la ley de emergencia, que es la ley 26.509, no solamente venta forzosa, sino también diferimiento en el pago, suspensión de los juicios de ejecución, el tema de venta forzosa, el tema de, digamos, todo lo que hemos visto. Ahora el tema también de los anticipos. El requisito es justamente que la actividad principal debe ser la afectada. O sea, y eso es lo que estábamos mencionando, que está definido en la norma como que actividad principal es aquella que supere el 50% de los ingresos. Y el periodo involucrado, el periodo a considerar, es el periodo anterior al de emergencia, el ejercicio anterior o el periodo fiscal anterior al periodo en el cual se decretó la emergencia. Así que en todos los casos los contribuyentes deberían cumplir este requisito, porque si no, no van a gozar de ningún beneficio, no solamente el de deducción por venta forzosa. ¿Sí? Bien, perfecto. Y Alicia nos pregunta, la realidad nos muestra que en varios distritos de la provincia de Buenos Aires los certificados están muy atrasados y la caracterización en AFIP no aparece y tampoco el municipio lo tiene o lo entregó hasta el 30/12/2022. Es más bien un comentario de lo que estamos pasando, ¿no? No, eso es cierto, en realidad es así, definitivamente. Sí. Uno de los problemas que tiene esta cuestión es que no sé cuál es el motivo, pero hay una demora totalmente injustificada en la emisión de los certificados respectivos. Depende del partido, depende de la zona, donde todavía o no se han emitido o están saliendo con cuentagotas. Y eso la verdad es que es bastante molesto, ¿no? Es bastante molesto. Esto no funciona con la automaticidad que las normas prevén. Así que depende mucho del partido, depende mucho de una cantidad de cuestiones, ¿no? Esta Exacto. presunta automaticidad no sé si está funcionando en la práctica. No, no estaría. No Perdón, estaría, ¿eh? No estaría, no estaría. no estaría. Bueno, tenemos Bueno, que seguir, Osvaldo. acá simplemente para, acá simplemente para estar atentos a este tema del blanqueo, la verdad que, ¿qué les puedo decir? En su momento se había hablado bastante, ahora no es que se habla, sino que entró el proyecto al Congreso, pero yo no estoy seguro que esto se apruebe rápidamente en función al clima político que estamos viviendo, ¿no? Porque va a requerir el acuerdo de la oposición. Yo no sé si la oposición hoy está demasiado convencida en acordar, ¿no? Que va a haber un blanqueo en la Argentina, no cabe ninguna duda. No sé si va a salir con este gobierno o será a principios del que viene, pero el proyecto es un proyecto muy interesante porque, ¿y por qué una zanahoria tan importante? Y porque evidentemente están desesperados. Las autoridades están desesperadas para conseguir dólares, que es lo que está faltando, ¿no? Y hay una escasez terrible. Y bueno, esta sería una forma de conseguir paliar, ¿no? El tema de la falta de dólares. Y por eso tenemos unas tasas tan bajas, ¿no? Uno diría, si en una situación normal, el que tiene dólares no declarados, aunque esto no es exclusivamente para moneda extranjera, es muy amplio. Es moneda extranjera, es moneda nacional, activos financieros, activos no financieros, inmuebles en el país, en el exterior, bienes muebles, lo que se les ocurra. O sea que esto es muy amplio. Hemos tenido, sí, un blanqueo que ha fracasado rotundamente, el blanqueo para la construcción de obras nuevas, que luego se extendió también para viviendas usadas, pero no ha tenido éxito para nada, porque ha sido muy limitado y con una serie de condicionamientos. Pero acá, bueno, acá no hay ningún condicionamiento, acá no tiene que ver con la construcción, ni acá tiene que ver exclusivamente con nada, acá tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, si esto se aprobase es amplísimo, ¿no? Y es baratísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa del 5, vamos a tener, todo es futurología, si esto se aprueba. Pero bueno, estemos atentos, porque la tasa del 5% es muy, pero muy barata, es
increíblemente barata. En el blanqueo de Macri la tasa era del 10%, acá es el 5% por los primeros 120 días corridos, y se termina pagando, alguien que va a blanquear dólares, bueno, va a terminar pagando el impuesto en función a la cotización del dólar oficial, con lo cual hoy diríamos que la tasa, si hoy tendríamos este blanqueo, sería del 2,5%, porque tenemos una brecha exactamente del 100%. Entonces, bueno, como barato es muy barato, pero bueno, es para tratar de atraer o será para atraer gente que es muy desconfiada, y entonces no sabe qué es lo que va a ocurrir en la Argentina, dice, bueno, no sé si voy a blanquear, pero convengamos que las alícuotas son muy baratas, especialmente la primera. Por 120 días la alícuota es del 5%, el 10% en los siguientes 120 días, ¿sí? O sea que son 4 meses, y 20% ya es bastante más, mucho más caro para los que ser rezagados. Esto lo hemos tenido en distintos blanqueos de esta forma, o sea, los que se presentan rápidamente tienen la ventaja o van a tener la ventaja de una alícuota muchísimo más barata. Pero aquellos que tengan bienes en el exterior es un poco más cara, es el 7,5, el 12,5 o el 22,5, que si deciden repatriar, bueno, entonces no se van a aplicar estas alícuotas diferenciales mayores. Para los monotributistas, para los humildes monotributenses, hay una alícuota del 1,5%, acá ya es un regalo total, pero está limitado a una cantidad de dólares a regularizar, no más de $50.000, y que el monto que se regularice no supere el 35% de los ingresos promedio de los últimos 3 años. Pero si se dan todas estas condiciones, la tasa será solamente del 1,5%. Los bienes declarados deberán ser preexistentes en el caso de personas humanas a la fecha de entrada en vigencia, y en el caso de sociedades al último ejercicio cerrado con anterioridad a la vigencia. Las personas humanas, bueno, va a ser válida la declaración aun cuando los bienes se encuentren anotados o registrados a nombre de cónyuge o conviviente, o de ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad. Acá una crítica que se le ha hecho al proyecto, seguramente lo van a arreglar, es que cualquier cifra que se encuentre omitida, a ver, si alguien blanqueó $500.000, pero después le detectan $5.000 no declarados, así como está de la norma, se caería el blanqueo en su totalidad, cuestión que deberán contemplar porque evidentemente debería haber algún margen, ¿no? Pero así como está redactado, cualquier importe no declarado que se detecte a alguien que blanqueó, se le va a caer el régimen de regularización. Bueno, los que traigan el dinero de afuera y también los que blanqueen en la Argentina, van a tener que depositar en una cuenta que se va a llamar cuenta ahorro argentino, pero no hay plazo, salvo para los que repatrien del exterior. Pero los que blanqueen en la Argentina, en principio no hay un plazo de permanencia, ¿no? Alguien que tiene dólares en el colchón, bueno, los deposita, pero se supone que después los va a poder retirar sin restricción. Pues ya dijimos que el impuesto se va a calcular calculando el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Bueno, y todos los beneficios que ustedes conocen mejor que yo, en el caso de un blanqueo, libera todo, ¿no? Libera de todos los impuestos, libera de la ley penal tributaria, de toda acción civil, comercial, etcétera. Va a haber beneficios para los contribuyentes cumplidores. Cumplidores son aquellos, o van a ser, porque esto es un proyecto, si se aprueba, veremos, aquellos que hubiesen cumplido con todo, declaraciones juradas y pagos, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2020. Esto es para los buenos. Aquellos que hayan cumplido con todo, se les va a otorgar algún tipo de beneficio. Y ahora, para ir cerrando, yo simplemente les quiero comentar 3 fallos, no muchos, 3 fallos. Un fallo que, ¿para qué tenemos que hablar de nuevo del registro fiscal de operadores de granos? Bueno, ustedes saben que durante muchísimo tiempo se discutió, esto es un fallo de corte, ¿no? Pretende darle un final a esta discusión.
si el registro fiscal de operadores de granos en realidad no era un régimen sancionatorio, porque aquel que no estaba en el registro fiscal de operadores de granos no podía prácticamente operar o tenía consecuencias gravísimas como porcentajes de retención muy altos, no tenía derecho al régimen de reintegro sistémico sistemático. Entonces está muy complicado. Y la verdad que el fisco en aquel momento era común que hubiese suspensiones y hasta exclusiones del registro fiscal de operadores de granos por inconductas fiscales, incorrectas conductas fiscales. Y también demoraba mucho aquel que quería incorporarse desde cero en el registro fiscal. No fue hace tanto tiempo, pero lo sufrimos durante muchísimo, el registro fiscal de operadores de granos. Entonces, una parte importante de la doctrina, y también se planteó a nivel digamos, tribunal fiscal y, bueno, a nivel judicial, que esta cuestión del registro fiscal de operadores de granos en realidad encubría un régimen sancionatorio, ¿no? Como una sanción encubierta, ¿no? La cuestión es que gana la postura del fisco, que el fisco siempre dijo, en este fallo que se llama Vespasiani y Mario Omar, gana la postura del fisco, y el fisco siempre sostuvo que era un régimen que otorgaba beneficios para aquellos que cumplían con los requisitos, pero que no era un régimen sancionatorio. Y se basaba también en que el registro fiscal era optativo. Optativo, bueno, sí, el que quiere se inscribe y el que no se suicida, más o menos era así, porque era prácticamente imposible operar sin estar inscrito en el registro fiscal. Pero así estaba definido en la norma. Mire, este es un régimen optativo. Usted puede inscribirse o no. Si se inscribe, goza de los beneficios. Y esta postura gana. O sea, es lo que dice la Corte en este fallo Vespasiani. Este fallo ha sido muy criticado por doctrina, pero es lo que ha dicho la Corte recientemente. La pregunta del millón es si esto se aplica o no para el CISA, que es lo que hoy existe. Hoy no tenemos más el registro fiscal de operadores de granos. Hoy tenemos el sistema de información simplificado agrícola, que de alguna manera, bueno, cambia o de varias formas, porque el régimen ya tiene una automaticidad, no depende ya de la discrecionalidad del fisco, y por otro lado el régimen es obligatorio, ya no es más optativo, el régimen es obligatorio. Todos aquellos operadores se tienen que inscribir obligatoriamente, productores y otros. Pero también tenemos una calificación, ¿no? De acuerdo a parámetros que establece el fisco, también tenemos algunas inconductas fiscales, y entonces se ha planteado si hoy con el CISA se podría o no discutir esta cuestión de que hay una suerte de sanción virtual o sanciones virtuales. Pero bueno, y después tenemos este fallo, hay doctrina importante, hay artículos publicados por Spiso, Rodolfo Spiso, Néstor Cáceres también, que son tributaristas muy reconocidos, ¿no? Criticando el fallo y comentando cómo sería hoy esta cuestión si se discute en el ámbito del CISA. Disposición de fondos en favor de terceros. Acá este régimen viene del año 1986, esta figura, el artículo hoy 76 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que dice que toda disposición de fondos o bienes, pero vamos a hablar exclusivamente de fondos, que se realice en favor de terceros, en la medida que esta disposición no responda a un interés de la empresa, va a generar una consecuencia, y la consecuencia es un interés presunto que no admite prueba en contrario. Y la verdad que es una especie de problema, una nube, no sé, en peligro. Uno en el tema de planificación fiscal diría, uy, qué macana, ¿no? Porque acá esto es un interés grabado, presunto, no es real, pero está grabado en impuesto a las ganancias para la empresa que realizó esa disposición de esos fondos. Hay una catarata de fallos, pero una catarata de fallos, muchísimos fallos vinculados con esta cuestión, y está también qué ocurre cuando son empresas que forman parte de un mismo grupo conjunto económico. Uno diría, uy, pero esto debe ser para las muy grandes empresas, porque el grupo conjunto económico, están los fallos Fiat Concord, DJ Service, lo que dijo la Corte después de 20 años de discusión, que
si eran empresas del mismo grupo, conjunto económico, no tenía la más mínima importancia, que de todas formas se aplica este interés presunto que no admite prueba en contrario, ¿sí? Si una empresa mamá le presta a la empresa bebé, ojo, podemos tener grupos grandes, grupos pequeños, grupititos, ¿no? Porque por ahí, ¿qué sería un grupo en nuestro caso? Tenemos una empresa madre, que es la empresa, no sé, por ejemplo, agropecuaria, y tenemos una empresa bebé, que es la empresa vendedora de agroinsumos, pero son los mismos accionistas, entonces es un mismo grupo conjunto económico. O tenemos una empresa agropecuaria que yo me voy a dedicar ahora bien a la construcción, pero es la misma sociedad. Entonces, no la misma sociedad, son dos sociedades que pertenecen al mismo grupo conjunto económico, o sea, los accionistas son los mismos, pero la empresa mamá y la empresa bebé. La empresa mamá es agropecuaria, el Mangrullo, Sociedad Anónima, y la empresa bebé es el Mangrullito Construcciones SRL, pero son los mismos dueños. Entonces la mamá le presta a la bebé. ¿Por qué? Porque la bebé no sabe ni gatear, entonces no puede manejarse. Pero esto es una disposición de fondos que hizo la empresa madre a la empresa hijita, que son los mismos accionistas. Y esto genera un interés presunto que no admite prueba en contrario, lo cual es una cuestión bastante complicada o grave, ¿no? Pero acá hay una cuestión. En este fallo de Albián y también el fallo Dragados y Obras Portuarias, se admitió que si por la operatoria de estas empresas eran operatorias conjuntas, te doy, me das, te doy, en Dragados y Obras Portuarias, empresas que actuaban en distintas uniones transitorias y en distintos proyectos, a ver, y actuaban en forma conjunta. Entonces, estaban llevando adelante un proyecto conjunto. Y esto es lo que la misma Corte había dicho en su momento en BJ Service, que ahí no aplica la figura de disposición de fondos en favor de terceros. Y en el fallo Talvian era porque se trataba de un grupo en la cual una de las sociedades era la dueña del terreno, otra de las sociedades era la constructora y otra de las sociedades era la comercializadora. Te das, me doy, me das, sí, pero era para un proyecto común, con lo cual ahí no se aplica, digo, me das, te doy, el tema de fondos que se movían entre estas empresas, pero para un proyecto común que era la construcción y comercialización de ese conjunto inmobiliario. Con lo cual, esto hay que verlo en cada caso. El tema de disposición de fondos en favor de terceros, hay que ver si existió o no interés de la empresa. Por ejemplo, hay fallos conocidos, fallo Acapol, la empresa le prestó a otras empresas del grupo, pero había un interés, que era un interés parecido al que hubiese obtenido la empresa, Acapol, si hubiese colocado los fondos a plazo fijo, con lo cual también pudo probar que no aplica la disposición de fondos en favor de terceros. O como en el caso ExxonMobil, donde la empresa le dio plata, esto puede ser bastante común, a los empleados, para que pero a empleados jerárquicos, porque era una forma de fidelizarlos. Entonces el fisco atacó, dijo, no, esto no es una disposición de fondos. Sí, una disposición de fondos, pero se hizo, digamos, para fidelizar a los empleados jerárquicos, con lo cual claramente sí es en interés de la empresa. Es en interés de la empresa, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la actividad de la empresa y no aplica los intereses presuntos. Y para ir cerrando, este tema de salidas no documentadas, donde vieron que hay muchos fallos vinculados con salidas no documentadas, que es esta historia del artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, salen fondos de la empresa y no está identificado el beneficiario. Entonces se aplica esta figura de salidas no documentadas, donde lo que dice la norma es que se impugna el gasto y además se aplica la alícuota máxima de impuesto a las ganancias, o sea, el 35%, como un impuesto a la salida no documentada. Bueno, no sé, salió de la empresa 3 millones de pesos para algo, que en realidad, ojo, si son facturas apócrifas, también aplica la figura de salida no documentada. Entonces, bueno, salieron 2 millones de pesos de la empresa y la empresa dice que es para limpiar los bronces del edificio principal, ¿no? Para un poquito eso, nunca,
no está identificado el beneficiario. Le van a impugnar el gasto, pues eso no es un gasto destinado a obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, y como el beneficiario no está identificado, la empresa va a tener que pagar el 35%, como un impuesto a la salida no documentada. Pero lo que pasa es que hay situaciones en las cuales se puede probar que esto no ha sido así, porque el requisito es que el beneficiario no esté identificado. Esto es el impuesto que tendría que haber pagado el otro, pero como el otro está oculto, no aparece, bueno, el impuesto lo va a tener que pagar la empresa o el sujeto que realizó esa salida no documentada. ¿Salieron cuánto? ¿2 millones de pesos? ¿3 millones de pesos? Me vas a tener que pagar el impuesto por esa salida de fondos de tu empresa. Pero en este caso, que es Barrick Exploraciones Argentina, no es suficiente que el otro esté en la base de apócrifa, no es suficiente, sino que en la medida que esté identificado el beneficiario, no se aplica la figura de salida no documentada. ¿Por qué? Y porque va a pagar el impuesto el beneficiario identificado. Entonces, reiterada jurisprudencia con respecto a este tema, esto va y vuelve, es una cuestión que siempre la tenemos que tener en cuenta. Acá son como a nivel planificación fiscal lo que habría que evitar, las dos cuestiones que estamos comentando hoy, ¿no? El tema de disposición de fondos en favor de terceros y por supuesto también el tema de salida no documentada. Bueno, hasta acá llegamos, pues la idea era terminar en hora. Y sé que estamos todos ustedes, nosotros, todos los contadores, estamos alterados con el tema del vencimiento, tratando desesperadamente de llegar, a pesar de que hemos tenido esta mini prórroga, resulta que nunca es suficiente y siempre nos quedan cosas para terminar y para hacer, Tal cual. así que no los voy a distraer demasiado, pero Igual no sé estamos si hay bien. alguna pregunta. 10:01, Osvaldo, así que perfecto. Está todo fríamente calculado. Excelente. Está todo fríamente calculado. No nos dejaron más consultas, pero bueno, como les aclaramos al inicio de la charla y también por el medio del chat, aquel que desee la charla en video o también el material, nos lo piden y se lo hacemos llegar, no hay ningún problema. Y bueno, Osvaldo, nos despedimos por ahora. Esta fue una de las últimas charlas de este año y estaremos en contacto para ver los nuevos. Bárbaro, Mónica, bárbaro, yo te agradezco mucho la colaboración de siempre y bueno, si no sería imposible dictar estas charlas, así que ya estuvimos un ratito antes haciendo toda la coordinación. Muchas gracias a todos los presentes, que dentro de todo bastante bien, ¿eh? Veo que hay como 40 participantes, así que Sí, sí, considerando la fecha. llegamos hasta 51 participantes en un momento, así que bien por todo este tema que veníamos hablando de la prórroga de ganancias, que igual nunca nos alcanza, así que muy bueno. Aprovecho para Bueno, comentarles a todos que el próximo 28 de junio a las 19:30 tenemos la charla del licenciado Agustín Petronio sobre administración financiera. Después igual les va a llegar la invitación. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. bueno, muchas gracias, saludos a todos. Chao, chao. Saludos a todos y damos por finalizada la charla. Muchas gracias por conectarse.